Expedientes Misterio de la Antigüedad 2. El diluvio. Peter Gandhi ha escrito varios y controvertidos libros sobre los orígenes del cristianismo. Ahora está reexaminando uno de los hechos más terroríficos descritos en el Antiguo Testamento: la historia de Noé y el diluvio universal. La historia con la que crecí estaba en la Biblia. Génesis, capítulo 6, versículo 17. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne. Y en el Corán, y a Noé, cuando antes invocó, le escuchamos y le salvamos a él y a los suyos de la gran calamidad. Historias de una inundación destructiva son comunes a muchas culturas: sumeria, griega, hindú, china, nativa americana, en historias que se remontan a varios milenios. Mucho antes del Corán, aquí, en la épica de Gilgamesh, 2000 años antes de Cristo, la tormenta traída por Hadad borró hasta los cielos como una embestida en una batalla elimina a la gente. Mires donde mires, hay una historia de un gran diluvio. Algunos científicos mantienen la controversia de que un gran diluvio golpeó Europa Oriental hace varios millones de años. Incluso se refieren a ella como el diluvio de Noé, y creen que afectó a los países que rodean el Mar Negro. Gandhi vuela a la capital búlgara, Sofía. Quiere averiguar qué efecto pudo tener una gran inundación en las primitivas civilizaciones de esta región y qué pudo haber provocado la crecida del Mar Negro. Alzándose a las afueras de la ciudad está el Monte Vitosha, una cima volcánica repleta de cuevas. Gandhi sube la montaña para encontrarse con el profesor Yavor Shopov, de la Universidad de Sofía. Me han dicho que usted puede arrojar algo de luz a la teoría del diluvio. Sí, pero para hacer eso tenemos que entrar en la cueva. Con más de 15 kilómetros, este es el complejo de cuevas subterráneas más largo de Bulgaria. Y es profundo. Hay 6 niveles distintos. Una colmena de cámaras en la más absoluta oscuridad. Esto es mucho más pequeño de lo que creía. Cuando estas cámaras se inundan muy rápidamente. Atravesando pequeños y claustrofóbicos túneles, Shopov lleva a Gandhi hasta el lugar de su descubrimiento. Doctor Shopov, ¿dónde está? Se tarda casi una hora en llegar al lugar adecuado. Por fin Shopov indica que han llegado. ¿Es esta cueva? Sí. Esto es extraordinario. En serio. La cueva está repleta de espectaculares estalagmitas y estalactitas. ¿Cómo puede esta cueva explicar el diluvio? Todas estas estalagmitas y estalactitas se han formado como resultado del agua de lluvia atravesando la capa de roca. Como leer los anillos del tronco de un árbol. Mirando las capas de estas formaciones rocosas, los geólogos son capaces de calcular los niveles de lluvia desde hace milenios. Fue al estudiar esto cuando Shopov descubrió algo extraordinario. Una capa era mucho más gruesa que cualquiera de las demás. Se formó hace 7500 años.
y hubo 50 veces la precipitación que hay en la actualidad. ¿Qué cree que ha podido desencadenar esa increíble cantidad de lluvia? Tenemos una teoría sobre esto, pero para poder verla, tenemos que ir a mi laboratorio, en Sofía. En la Universidad de Sofía, el Dr. Shopov ha preparado una sección transversal de una piedra del suelo de la cueva. Aquí está una de las muestras que tomamos de la cueva. En una de estas bandas en concreto, usted descubrió que hubo una época donde las lluvias se incrementaron de una forma masiva. ¿Tiene idea de qué pudo haber provocado tal cantidad de lluvia? Sí, si un asteroide muy grande hubiera colisionado directamente en la superficie del Sol. Shopov afirma que el incremento de la lluvia se desencadenó por la colisión de un enorme asteroide o cometa contra el Sol. Esta colisión generó un rápido e ingente incremento de la radiación solar. La NASA ha capturado imágenes de tales eventos con el Solar Dynamics Observatory, que muestra cometas chocando contra el Sol, provocando enormes llamaradas solares. Shopov calcula que después de que el cometa golpeara el Sol, hubo un drástico y rápido aumento de la temperatura de la Tierra. Inmensas cantidades de agua de mar se evaporaron, provocando un colosal aumento de las precipitaciones. Es el tipo de evento que se describe en las fuentes históricas. Es una teoría increíble. Sí. Pero, ¿qué tamaño debería tener dicho asteroide para tener ese efecto? Debe tener un radio de 2 o 3 kilómetros. Por lo tanto, debería ser muy grande. No hay tantos asteroides tan grandes. Por eso, esperemos que ese tipo de eventos no suceda muy a menudo. Las conclusiones de Shopov, aunque controvertidas, se reflejan en otras teorías que también argumentan que hubo un gran diluvio en la región del Mar Negro. Proponen que inmensas cantidades de hielo se derritieron al final de la última glaciación. Hace más de 5.000 años, el nivel del mar ascendió. En algún momento de esa época, el mar Mediterráneo pasó por el Bósforo a una tasa de 40 kilómetros cúbicos por día, 200 veces el flujo de las cataratas del Niágara. Esta inundación transformó un inmenso lago en el Mar Negro y expandió su costa significativamente. Para encontrar pruebas que apoyen la teoría de la megainundación, Gandhi viaja al este hasta las costas del Mar Negro. Se dirige al Instituto Búlgaro de Oceanología para reunirse con el arqueólogo submarino, el profesor Petko Dimitrov. Profesor Dimitrov, encantado. Profesor, ¿qué pruebas tiene usted de que el Mar Negro fuera originariamente un lago de agua dulce? La primera prueba de dicha inundación son las antiguas costas encontradas en la cuenca del Mar Negro. Esta antigua línea de costa se encuentra entre 90 y 120 metros de profundidad. Entonces, en el fondo del Mar Negro está la costa original del lago de agua dulce. Sí. Analizando muestras tomadas del interior del lecho marino, Dimitrov también ha descubierto los antiguos restos de conchas y plancton que solo podían haber vivido en agua dulce. Dimitrov está convencido de que la inundación golpeó, engulló y eliminó campamentos neolíticos en las costas del lago. En 2011, un barco de investigaciones geológicas, el Academic, tomó muchísimas muestras submarinas. Liderando el equipo, Konstantin Cherev. Un día estábamos escaneando el lecho marino y encontramos una especie de bulto y
decidimos enviar una sonda para que tomara una muestra. Cuando sacaron la sonda, los científicos comenzaron una inspección detallada de lo que habían extraído. Pronto se dieron cuenta de que habían encontrado algo significativo. Aquí encontramos en esa posición este fragmento de madera, y esa es nuestra prueba. Es imposible que esa pieza de madera pudiera haber sido arrojada desde un barco. Es imposible que estuviera a tal profundidad, salvo que sea de un antiguo pueblo o algo. Entonces, ¿eso demuestra que hay asentamientos humanos en el fondo del Mar Negro? Eso creo. Aún estamos esperando que le hagan la prueba del carbono. Si resulta tener 7.600 años de antigüedad, ya estaría caso cerrado. Pero de momento este caso dicta mucho de estar cerrado. Los geólogos del Instituto Oceanográfico Woods Hole de América también han tomado muestras. Están de acuerdo en que la región del Mar Negro experimentó una inundación inmensa, pero calculan que los niveles subieron unos 10 metros. Comparada con la cifra de 60 que dan los búlgaros, el resultado es una inundación de una zona mucho más pequeña. Sus resultados también desafían la datación de la piedra búlgara del suelo de la cueva. Los americanos calculan que la inundación se produjo hace 9.500 años. 2.500 años antes de cuando Sopov afirma que se produjeron las lluvias torrenciales y las inundaciones. Pero muchos científicos búlgaros no se desaniman. Creen que el gran diluvio sobrecogió a la primera gran civilización europea. Establecida hace 7.000 años y establecida en lo que es ahora la línea de costa búlgara. Está en directa contradicción con la historia convencional de que los minoicos fundaron la primera sociedad sofisticada europea 2000 años más tarde en Creta. Gandhi quiere encontrar algún rastro de esa civilización primitiva. Contacta con un experto en la era neolítica búlgara, el doctor Todor Dimov, del Museo Dobrich. Gandhi y Dimov parten hacia la remota franja nororiental de la costa búlgara del Mar Negro. En Durankulak están los restos de un asentamiento neolítico que se remonta a hace más de 6.000 años. Esta era una comunidad muy sofisticada. La llaman la Troya búlgara, pero es más de 2000 años más antigua que la ciudad griega. De momento, se han excavado 17 viviendas. Las construcciones son grandes, de unos 160 o 180 metros cuadrados, mucho más grandes que un piso contemporáneo, incluso en América. Dimov cree que el inmenso lago de agua dulce creó un entorno fértil perfecto para la agricultura. Aquí es donde podemos encontrar el comienzo de la idea del jardín del Edén. Aquí era más fácil vivir que en los desiertos de Egipto. Tenían agua, vegetación, animales. En aquella época, aquí había hasta leones. Cuando llegó la inundación, la tierra fértil quedó inundada por agua salada y cualquier superviviente se vio obligado a emigrar. Gandhi quiere averiguar más sobre estos habitantes neolíticos del lago, y la información puede encontrarse a lo largo de la costa del Mar Negro.
En 1972, una zona con casi 300 tumbas apareció justo a las afueras del puerto de Varna. Tienen más de 6.000 años de antigüedad. Muchos de esos restos fueron enviados al Instituto de Antropología de Bulgaria. Gandhi está en Sofía para encontrarse con el profesor Jordan Jordanov. ¿Tiene idea de qué aspecto podría tener esta gente? Para ver el aspecto de este pueblo de hace más de 7.000 años, debemos utilizar la reconstrucción facial antropológica. Este es el cráneo mejor conservado de la necrópolis de Varna. Estudiando el cráneo y el esqueleto, Jordanov concluye que el hombre estaba bien alimentado y era físicamente fuerte. ¿Y qué les pasó? No lo sé. Y nadie tiene una respuesta sobre dónde y por qué esta gente desapareció, teniendo una civilización bien desarrollada y grandes habilidades técnicas. Desaparecieron de este mundo sin dejar rastro. Muchas de las tumbas de Varna contenían numerosos artefactos altamente sofisticados hechos de oro, cobre, cerámica, sílex y conchas. Los tesoros de la necrópolis están custodiados en el Museo Arqueológico de Varna. El guía de Gandhi hacia este espectacular botín es Risto Smolenov. Este es el tesoro de oro más antiguo del mundo. Es increíble. Este es el famoso oro de la necrópolis de Varna. Sí. Es un privilegio ver esto. ¿Lo habéis datado? Sí, por radiocarbono. Y los resultados dicen que son de mediados del quinto milenio antes de Cristo. Es decir, de hace unos 6.500 años. Es extraordinario. Esto lleva el comienzo de la historia de la civilización europea mucho más atrás. Exacto. Seguro que este montón de oro pertenecía a la primera civilización europea. Al ver esto me resulta extremadamente sofisticado. Sí. La tecnología, el diseño, parece sorprendente para su época. Y también está representada la ciencia más antigua. ¿Ciencia? Veo objetos de oro, pero no veo un sistema matemático. Cuando empiezas a medir estos objetos de oro, ves las dimensiones de una geometría muy interesante. La proporción de las patas de estas dos figuras de oro es de 5:3. Los diseños no solo son decorativos. Smolenov cree que los artefactos fueron creados utilizando geometría avanzada. Las alturas de las dos figuras de toros también son proporcionadas, 22:14. Esto es, pi al cuadrado. Smolenov está convencido de que la proporción y dimensiones de las joyas es la prueba más convincente de que la gente que vivía alrededor del Mar Negro antes de la inundación fue la primera civilización europea. ¿Sabemos qué le pasó a este pueblo? ¿A dónde fue? Aunque fue golpeado con fuerza por el diluvio, esta civilización sobrevivió parcialmente y, obviamente, después de recuperarse, emigró a otras tierras hacia condiciones más favorables. Y con ellos también migró su conocimiento. En cierto modo, a partir de ellos, nacieron muchas otras culturas que florecieron más tarde. Por tanto, de ese desastre surgió una parte fundamental de la historia de la humanidad. Smolenov cree que este antiguo pueblo fue diseminado por la inundación, pero su conocimiento reapareció con el reflorecimiento de las civilizaciones egipcia, sumeria y griega, de 1000 a 2000 años después. Es difícil imaginar cuando miras el Mar Negro que esto fuera un lago de agua dulce. Y sí,
Las pruebas sugieren que aquí hubo una terrible inundación. El mar llegó, ahogó este lago y echó a la gente que vivía aquí. Fueron dispersados por todo el Mediterráneo, plantando así tal vez las semillas de la civilización europea. Se está debatiendo si la inundación que se produjo aquí hace más de 9000 años fue tan cataclísmica como algunos sugieren. Pero si las historias de la Biblia, el Corán y Gilgamesh son una representación de eventos reales, la inundación fue lo bastante grande como para destruir comunidades enteras, pero también para crear nuevas civilizaciones.